Buenas tardes. Estamos aquí en el Foro Contract de Arquitectura y Empresa con Miguel Rodenas, del grupo CORE, del que tengo muy buen recuerdo porque fue uno de los alumnos brillantes que una vez acabó la carrera le llamé para que me diera alguna clase aquí en Alicante. Es un equipo que tiene muchísima obra construida y premiada, que eso es lo más importante, el conseguir premios, y que al menos desde hace ya 15 años, lo menos, o más, o casi 20, desde 2006 más o menos, 2006. casi 20. Lleváis una profesión, una carrera muy importante, fundamentalmente por esa capacidad que tenéis de conseguir premios y de hacer cosas de calidad y de nivel. Yo no voy a hablar de esos premios ni de esa carrera, espero que nos cuentes qué estáis haciendo ahora, qué es lo que vais haciendo, qué es lo último que habéis conseguido y que nos habléis un poco de cómo funciona ahora vuestro estudio. Bueno, es un placer que una persona como tú, con el respeto que te tenemos tanto Jesús como yo, que sabes que Jesús nunca se prodiga por estas cosas, pero que te tiene en gran consideración, nos entrevistes para este foro. Pues mira, nos montamos la oficina en 2006, salimos de la facultad y ganamos unos concursos y gracias a eso pues hemos transitado todo este periplo y ahora la verdad es que estamos haciendo unos proyectos en diferentes ya sitios, tanto de España como en el extranjero, y estamos muy contentos, la verdad. Sí que es cierto que hemos crecido mucho, desde ser Jesús y yo en 2006, ahora ya somos una estructura de 32 personas, lo cual genera otras dinámicas y otras situaciones que ahora sí que es verdad que están muy controladas y que empezamos a que la oficina funcione como un gran equipo. Yo creo que la imagen o el nombre tanto mío como de Jesús se va diluyendo y ya están apareciendo un equipo muy solvente y muy constante que lleva muchos años ya con nosotros y que se está haciendo fuerte en sus áreas, ¿no? Bueno, pues ahora sí que es cierto que en la oficina tenemos como dos ámbitos, tenemos el ámbito privado y el ámbito público. El ámbito privado representa un 60% de la facturación y el ámbito público un 40%. En el ámbito público, que es mi área de trabajo diaria, tenemos como diferentes especialidades ahora mismo, que es la arquitectura sanitaria, la docente, y la judicial y la que tiene que ver con el mundo de la investigación. A mí me llamó la atención que fuerais miembros de la Asociación Española de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Sí. Yo también lo soy, también yo lo fui mientras estuve en el Ministerio. Y era una asociación que yo creo que es muy interesante, los congresos que hacía anualmente. ¿Sigue haciéndolos? Los sigue haciendo y además tiene todo un abanico de formación muy interesante. Sí. Que, por ejemplo, el otro día estaban terminando la formación en bloques quirúrgicos, que al final cuando te enfrentas a estos proyectos la especialización es fundamental, sí. Y poco a poco tenemos que ir añadiéndolo para hacer frente a los proyectos cada vez más grandes. Nosotros empezamos haciendo pequeñas reformas de unidades en centros de salud y ahora estamos desarrollando ampliaciones de hospitales, centros de salud muy grandes, centros de especialidades, consultas externas. Entonces, eso es muy interesante, pero requiere una especialización. Sí, no está clarísimo. Y además una colaboración íntima con los ingenieros, sí. Porque el 60% de un proyecto de sanitario es de ingeniería, sí, con lo cual muy interesante. Es importantísimo. También tenéis premios y finalistas, premios del colegio, finalistas en premios FAD, etcétera, etcétera. Con lo cual, el hecho de conseguir calidad dentro de un estudio de vuestra dimensión es un reto importante. Me parece que es algo a señalar y a destacar. Sobre todo con edificios de la propia administración. Sabemos que los concursos que organiza la administración son concursos absolutamente lastrados por criterios que no son arquitectónicos. Entonces, conseguir hacer arquitectura en ese ambiente, en ese medio tan poco favorable, ¿cómo lo planteáis? Es muy difícil. Es muy difícil, esto es una gran discusión, ¿no? Yo creo que en España la ley del sector de concursos públicos es una ley
que tiene que ser revisada porque no es lo mismo construir que darle los servicios de arquitectura, por ejemplo, y sin embargo todo funciona con la misma ley. Yo creo que los servicios deberían estar mucho más protegidos en tanto en cuanto tiene que ver con personas que están usando sus capacidades y no tienen como un elemento que reproducir o que gastar o que comprar, ¿no? para hacer los determinados proyectos. Creo que eso es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos... No, yo creo que una manera, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses daba una conferencia sobre la trayectoria de la oficina y era en un ámbito docente y hicimos un ejercicio de releer todo lo que habíamos hecho y para encontrar aquellos puntos que se iban repitiendo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con que en realidad seguimos hablando de las mismas cosas desde el día que empezamos. Hay unos intereses que se van repitiendo en nuestras arquitecturas. Sí que es verdad que nosotros no tenemos un estilo o una manera de entender la arquitectura de forma estética clara, sino que nosotros vamos fluctuando en función... Yo creo que eso es positivo. Sí, o sea, sí, os enfrentáis con los problemas, exactamente, con cada problema, no con un cliché que proyectáis sobre el problema. A mí eso me parece un buen planteamiento. Claro, nosotros el contexto nos pesa mucho, la situación de sostenibilidad nos pesa mucho, el presupuesto que tenemos nos pesa, qué tipo de usuario, qué tipo... Hay un trabajo que tiene que ver con eso. Entonces sí que es verdad que hay unos determinados hitos o determinadas ideas que se van repitiendo en nuestras arquitecturas. También es verdad que nuestras arquitecturas, salvo los proyectos internacionales que llevamos ahora, tienen presupuestos muy ajustados. Eso nos hace muchas veces vehicular las soluciones o las estrategias arquitectónicas con pocos materiales. Es que yo creo que a veces eso es una ventaja. Es una ventaja, sí, porque a veces te encuentras cosas como muy interesantes. Eliminar lo superfluo. Exactamente. Entonces, si te fijas, eso existe en muchos proyectos. Aunque trabajemos con cerámica, aunque trabajemos con plástico, aunque trabajemos con metal, no hay muchísimos elementos. Y aunque trabajemos con ladrillo que a la vista, sí que es verdad que eso es una dinámica que en la oficina, no sabemos por qué, pero cristaliza, ¿no? Y es muy interesante. Hay una cosa que es que con un abanico tan importante de proyectos tendréis 100.000 anécdotas que contar. Os habéis encontrado en situaciones de lo más surrealistas, extrañas o sí, bueno, nos ha pasado de sorprendentes. Todo. Sí, nos ha pasado de todo. Al final, por ejemplo, te voy a contar una anécdota que es muy graciosa, pero que nosotros ganamos un premio Aster con una cerámica iridiscente, que hicimos un pequeño auditorio en un pueblo del interior de la Comunidad Valenciana. Sí, es un proyecto muy bonito además. Sí, y cogimos nosotros no lo sabíamos, nos dieron el premio Aster y estaba vinculado al ICEX, al Instituto de Comercio Exterior de España, el cual nos lleva por todo el mundo, digamos, dando conferencias sobre la cerámica española y sobre nuestro proyecto. Eso hizo que muchas oficinas grandes prescribieran o les interesara nuestro proyecto, lo que nos llevó a asociarnos con el productor de cerámica, lo que en esta situación ahora, por ejemplo, acabamos de terminar una parte de un estadio del Mundial de 2022 en Qatar, y acabamos de determinar ahora unas torres en Manhattan que son todas las cerámicas iridiscentes. Eso, por ejemplo, a mí me parece que cuando lo pienso, ¿sabes? Es como una sensación anecdótica, ¿no? Pero es muy interesante además, porque esa relación entre el diseño y el productor y el construcción es básico. Sí. O sea, yo creo que es necesario fomentar mucho más ese tipo de relaciones. ¿Qué piensas de algunos términos, de algunos conceptos que se introdujeron en la reciente, hace 2 años, Ley de Calidad Arquitectónica? Términos como, por ejemplo, la Baukultur, la cultura de la construcción, o de lo que hablaban de hacer la nueva Bauhaus de la Unión Europea. A ver, a mí me parece muy interesante, lo digo en términos que creo que el conocimiento arquitectónico es icosaédrico, o sea, tienes que tener una capacidad de implementación de la tecnología, de los sistemas constructivos, de la estética, del contexto, de la situación emocional incluso de las personas, de cómo se perciben los espacios, ¿no? Todo esto, que son muchas cosas que estás trabajando con ellas cada día, al final requieren unos conocimientos técnicos. Yo sí que en muchas ocasiones vemos que hay arquitecturas que no responden de una manera tan coherente, sí. Por ejemplo, nosotros casi toda la arquitectura que hacemos, por no decir el 100% de arquitectura que hacemos, siempre la pensamos desde el usuario. Cómo la percibe el usuario, cómo la va a vivir, cómo se acerca, cómo sale, cómo
cómo vive, cómo trabaja, ¿no? Cómo es el paciente, si eres un paciente, cómo te vas a sentir en esa habitación de un hospital. Eso para nosotros es muy importante. Y todo lo que sabemos lo ponemos al abasto de la solución que tenemos que dar. Sí que es cierto que hay muchas veces que hay otras dinámicas arquitectónicas que son más de vanguardia, que pasan por encima de eso y lo limpian. Yo creo que esta manera de intentar vincular al mundo de la arquitectura unos conocimientos mucho más avanzados me parece muy acertado. Pues Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un lujo poder compartir contigo al cabo de los años otra vez toda una serie de ideas y enriquecerme de tu manera de entenderlo, tu manera de hacerlo. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, también Juan. a Jesús. Muchas gracias a ti, Juan, y seguro que Jesús estaría encantado de estar aquí también.